Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos por continuar con nosotros en este ciclo de videoconferencia. Hoy tenemos una gran invitada, como las videoconferencias pasadas, y quiero presentarles a la doctora Paulina Arena, y voy a leer brevemente su cápsula biográfica, antes de que ella empiece con su presentación, que tiene una gran información para nosotros. Bueno, ella es doctora en psicología por la UNAM, y ella realiza labores docentes y de investigación en el ámbito de la psicología clínica y de la salud como profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación y de intervención también incluyen supervisión e implementación de acciones desde modelos basados en evidencia para la alfabetización en salud mental y también en prevención del suicidio, así como la promoción de factores resilientes en población infanto-juvenil y de familia. Colabora con la OPS y la Secretaría de Salud en programas de prevención del suicidio. Es parte del equipo central de psicólogas y psicólogos clínicos e investigadores de diversas universidades nacionales e internacionales. Doctora Paulina, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ti. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este momento y este espacio académico, también de difusión y vinculación en relación a todo el trabajo que se realiza desde este ámbito clínico comunitario y con este tema tan importante, tan actual y que, bueno, pues que ahora ante una situación en la que nos encontramos con muchos cambios, muchas incertidumbres, muchos retos, diría yo también, y desafíos del cómo ir ajustando este abordaje por eso también le quise como dar énfasis al manejo, ¿no?, de este riesgo de suicidio desde esta perspectiva comunitaria. Creo que pues para mí es un honor estar acompañándolos en este ciclo de videoconferencias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sin más, quisiera de manera muy general y puntual comentarles son estos algunos de los temas a desarrollar. Quizá profundizaremos un poquito más en la plática, ya también cuando veamos las preguntas, las inquietudes, las dudas o comentarios de algunos de ustedes. Pero algo que me parece importante compartirles en este espacio es la aproximación al comportamiento suicida desde el modelo de aprendizaje. Creo que esto es un elemento que puede ser muy útil para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la prevención, el manejo, y ya más adelante hablaremos de esto, qué es esto del tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, desde esta mirada vamos a hablar de la definición del comportamiento tanto autolesivo como suicida, porque creo que es muy importante tener claro si la conceptualización de estos elementos, de estas condiciones de riesgo, para entonces aproximarnos a su evaluación, y ya que tengamos una evaluación más clara, pues saber de qué manera podemos atender en algún momento, cualquiera que sea nuestra postura, porque justo el tercer tema es cómo abordar este riesgo desde un contexto clínico comunitario, ¿no? Desde este contexto comunitario incluso sin que sea solamente clínico. Entonces, bueno, desde ahí creo que podemos reflexionar mucho sobre también nuestra labor como comunidad. Este tipo de intervenciones que se realizan en la comunidad también, cómo nos ayudan a estructurar mucho el ambiente, que es parte desde este modelo de aprendizaje que también se tiene que estructurar y que podemos ayudar y contribuir nosotros a generar alternativas para que las personas tengan siempre un lugar a donde sepan que pueden acudir, ¿no?, en caso de necesitarlo. Y finalmente, bueno, les compartiré esto de la experiencia en el manejo del tratamiento del comportamiento suicida desde este contexto clínico comunitario universitario, pues se enmarca desde la labor que nosotros realizamos en la Facultad de Psicología, en la coordinación de los centros de atención psicológica, que tiene diferentes sedes, bueno, tenemos 5 dentro de, o que se llevan más bien desde el campus central en Ciudad Universitaria, y con base en eso vamos a estar entonces pues compartiendo un poquito, ¿no?, de cuál es nuestra experiencia y cómo esta experiencia ha podido aumentar o llegarle más bien a muchas personas. Entonces, bueno,
hablábamos de esta definición del comportamiento autolesivo y suicida desde esta perspectiva más del aprendizaje, que también, o desde este modelo de aprendizaje que se conoce ahora como perspectiva contextual. Y esto me parece muy importante introducirlo porque hay muchos mitos en relación al suicidio, ¿no? Esta situación, esta condición, este riesgo asociado al hecho de que las personas mueran por suicidio. Entonces, quisiera iniciar esta definición antes de adentrarnos ya a los términos per se, poniendo como antecedente esta mirada más científica, más conductual, más operante, más contextual, ¿no? Funcional, en relación a este pensamiento científico con el cual pues nos tenemos que aproximar al entendimiento de cualquier fenómeno. Y en ese sentido, pues simplemente quisiera puntualizar la importancia que tiene el que nosotros podamos analizar que lo que está ocurriendo alrededor nuestro, un evento en particular, pues está vinculado con una serie de eventos que le antecedieron y que además pues nos ayudan a explicar mucho del por qué una situación o una conducta determinada se presenta, o sea, en relación a qué está articulándose, ¿no? Y aquí la realidad es un elemento fundamental que nos va a ayudar a entender por qué cada vez que se nos pregunta cuáles son las razones por las cuales una persona muere por suicidio, es muy difícil tener una respuesta única y específica. ¿Por qué? Porque esta realidad vista como un sistema complejo de interacción, donde nada se da de manera aislada, todo está relacionado y tiene además una forma de relacionarse muy específicamente con respecto a lo que le pasa a la persona en un contexto determinado, pues es parte de la complejidad del por qué por qué una conducta se da, ¿no? Y entonces no podemos hacer generalizaciones siempre de, claro, las personas que mueren por suicidio por, y entonces tenemos con claridad todos los elementos que estuvieron vinculados. Sin embargo, sí es cierto que tenemos que identificar todos estos elementos, factores de riesgo que se les conoce más claramente porque pueden aumentar o incrementar la probabilidad de que ocurra una conducta en particular, y en este caso el comportamiento suicida. Y entonces el analizar estos diferentes elementos o factores de riesgo, claro que nos ayudan a entender cuáles son estas relaciones complejas desde esta realidad que vive la persona en particular para poder aproximarnos a su abordaje y pues en la medida de lo posible tratar de identificar cómo hay conductas que se pueden controlar en función del contexto que se presenta, ¿no? Pero la parte diferente de cómo se está aproximando al entendimiento del suicidio desde esta conferencia tiene que ver con el hecho de considerar el suicidio no como un problema a eliminar, ¿no? a disminuir porque se tiene que quitar, porque es algo negativo, malo que le pasa a nuestra y a muchas sociedades, porque es un problema de salud pública, por supuesto, porque va en aumento de manera considerable y además en México en tiempos muy cortos, ¿no? Periodos de tiempos muy cortos. Hasta hace poquito que sacaron unas estadísticas muy actuales, había un incremento considerable en población adolescente, en población joven, y ahora pues está presente en absolutamente todas las edades, ¿no? Entonces, sí es cierto que es un problema de salud pública que debemos de atender de la mejor manera posible para disminuir las muertes por suicidio, pero también hay que entenderlo no como un problema solo a erradicar, sino entenderlo desde esta base del aprendizaje en función a por qué se está presentando, por qué ocurre, qué nos está diciendo este comportamiento desde el contexto que se da, ¿no? Entonces creo que la visión de articular la importancia de disminuir las muertes por suicidio, por supuesto, como principal meta en materia de salud pública, pero si la acompañamos del otro elemento fundamental que nos ayuda a entender por qué las personas intentan quitarse la vida, creo que vinculando estos dos elementos nos podemos entonces aproximar pues no solamente a un mejor entendimiento del fenómeno en cuestión, sino también al cómo podemos abordarlo. Y claro que esta va a ser una forma en la cual nosotros al menos hemos considerado que nos ha ayudado mucho a disminuir esta problemática en el contexto comunitario donde trabajamos. Ya les platicaré.
Entonces, desde esta aproximación, el suicidio se ve o se conceptualiza como un conjunto de conductas que están determinadas por este contexto determinado de consecuencias específicas, como decíamos, y que tienen una función para todas aquellas personas que presentan este comportamiento. Entonces, el principio fundamental que subyace a esta postura tiene que ver con el análisis conductual, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos procesos psicológicos subyacentes que están relacionados con el desarrollo, el mantenimiento y la generalización de un comportamiento determinado? En este caso puede ser tanto autolesiones como, ya vamos a ver, ideas, planes e intentos de quitarse la vida, ¿no? Para poder hacer algo para prevenirlo. Entonces, bueno, con respecto a esto, entonces si vamos o partimos de esta premisa fundamental que nos interesa saber por qué se presenta esta conducta, qué la mantiene, y qué lo mantiene es lo que nos va a ayudar a entender un poquito más por qué no solamente es un problema que queremos erradicar, sino es un problema que nos está diciendo que hay algo que como resultado de estos procesos que las personas están experimentando en relación con el ambiente en el que se encuentran y que además van generando diferentes elementos a lo largo de su historia de vida y de estas respuestas que previamente se presentaron en relación a su contexto, pues aquí vamos entendiendo que mucho del comportamiento, tanto autolesivo como suicida, se da como una estrategia de regulación emocional y de resolución de problemas que está orientada a evitar el malestar emocional, el sufrimiento, no solamente emocional, sino muchas veces físico, porque sí hay muchos factores relacionados con este comportamiento que están vinculados con tener algún tipo de alteración mental, por supuesto algún tipo de problemática en relación a dolor crónico. Sabemos que hay factores psicosociales muy importantes también, o sea, hay factores de tipo biológicos, personales, sociales, que influyen de manera muy específica en relación a dar origen al contexto de riesgo, ¿no? Esos son estos factores que muchos han estudiado en la literatura y que nos aportan cierta información al respecto de cómo entender que se da esta problemática, pero desde el abordaje es una explicación un poco circular que no nos ayuda a entender por completo, pues, ¿qué hacemos después? O sea, ya entendimos cuáles son los diferentes elementos que están relacionados con la probabilidad de que el riesgo aumente, pero entenderlos desde el contexto específico del individuo es lo que nos va a ayudar a saber a qué es aquello a lo que él quiere escapar, a qué es lo que quiere evitar, qué es a lo que no se quiere enfrentar. Porque entonces, desde ahí viene la postura de generar un tratamiento conductual como una propuesta, una alternativa a este comportamiento suicida que esté orientada a la adquisición de habilidades que muy probablemente las personas no estén teniendo y que por eso es que perciben que su propia muerte sería la manera de acabar con su vida para resolver los problemas. O sea, no hay otra alternativa. Entonces, esta experiencia también clínica que nosotros vamos vinculando con el abordaje que se le debería de dar en todos los diferentes sistemas comunitarios y de salud, pues es algo que creemos que nos puede ayudar a, como les mencionaba, no solo que se eviten las muertes por suicidio en términos de números, sino también que se reduzca el malestar y el sufrimiento emocional de las personas que realmente lo pasan muy mal durante muchos años de su vida, porque hay muchas variables y vamos a ver que hay especialmente variables de tipo crónico, o sea, es algo que se va presentando a lo largo del tiempo y que son factores de riesgo distales, como se les conoce en la literatura, y que van abonando esta condición de riesgo y que pueden ser un detonante para que en algún momento se presente un episodio de riesgo agudo. Y este episodio de riesgo agudo está vinculado con factores o variables de tipo proximales, inmediatas, ¿no? Que se articulan de una manera muy especial para que las personas entren a lo que conocemos como una crisis, ¿no? Una crisis suicida. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito más de esto en un momento. Lo único que quiero mencionar aquí es la ventaja de aproximarnos al entendimiento del comportamiento suicida con base en este modelo de aprendizaje es que nos ayuda a sustentar la aproximación al entendimiento de la conducta desde diferentes elementos que abonan a la investigación, que nos permiten más o menos, si bien no prevenir, ¿no? Porque, o sea, perdón, predecir, porque sabemos que la conducta
humana es tan compleja que bajo muchos parámetros sí hay elementos que nos ayudan a entender claramente por qué se presenta algo, pero no hay nada que nos diga, la fórmula clara es si está este color y este y este y este, tenemos este resultado, ¿no? Esto es muy variable. Pero sí es cierto que nos ayudan a tener un mayor control de las variables en relación a la investigación y al tratamiento basado en evidencias, ¿no? Que creo que es el marco que nos interesa también profundizar en este sentido. Entonces, de acuerdo con esta diapositiva, que es una de las que se comparte de manera muy puntual por ejemplo, las capacitaciones al personal de salud que se llevan a cabo en el primer nivel, estamos tratando de promover justo la visión más clara en qué consiste este comportamiento tanto autolesivo como suicida. Porque vemos que, ahorita hablaremos de esto, uno de los elementos que nos ayudan, o que más bien no nos ayudan, nos obstaculizan en la aproximación que se le puede dar al abordaje de la prevención del suicidio, es que hay mucho estigma, no solamente de parte de la población en general, sino también de este personal de salud, y que este estigma está acompañado por una serie de creencias erróneas que no están fundamentadas en evidencia, que están o que vienen más bien, tienen un origen cultural determinado, que bueno, nos ayuda a entender sobre todo qué es lo que pasa, por qué ocurre este comportamiento. Entonces, un poquito lo que quiero abonar acá es ayudar a que entendamos que, por ejemplo, las autolesiones es parte también de este comportamiento complejo, y que son una serie de conductas que están asociadas, por ejemplo, a realizarse diferentes lesiones que la persona puede hacerse en el cuerpo de diferentes niveles de intensidad y, por supuesto, de gravedad. Pueden ser autolesiones leves, moderadas y graves, pero que algo que lo caracteriza este comportamiento es que no tienen la intención de acabar con su propia muerte. Cuando esto ya hay un componente específico de tener un propósito de lograr su propia muerte, ya estamos más que hablando de autolesión, estamos hablando de lo que conocemos como intento de suicidio, que es esta conducta asociada igualmente que como las autolesiones a una lesión autoinfligida. O sea, la persona se realiza estas lesiones de manera consciente, propositiva, pero lo que las diferencia es esta intención con la cual la realizan. Cuando hay este propósito de muerte, ya hablamos de un intento de suicidio y no de una autolesión. Sé que en la literatura hay muchas definiciones, pero al menos desde lo más actual se ha tratado como de simplificar un poquito. Simplificar no porque queramos quitarle como la importancia que tiene y lo complejo que es este comportamiento, pero sí desde el entendimiento, porque sí hay muchos conceptos de si son gestos suicidas, de si cuáles son los diferentes elementos que están vinculados con el entendimiento del deseo, las fantasías de muerte, el deseo de acabar con la vida. Pero lo importante es estructurarlo desde aquello que la persona concibe como un propósito de muerte, ¿no? Entonces, cuando no está acompañado de un propósito de morir, entonces estas lesiones autoinfligidas se consideran como autolesiones. Ahora tienen una función, y eso es parte de lo que yo estoy colocándoles acá abajo, pensando en este modelo de aprendizaje. Estas conductas tienen una función. Sé que esto es a veces confuso para quienes empezamos a revisar como todo este tema, porque decimos, ¿cómo puede ser una función cuando hablamos de un proceso de afrontamiento o enfrentamiento disfuncional? Entonces, ¿cómo es funcional? Bueno, es una estrategia, se le considera como una estrategia de afrontamiento disfuncional, pero que cumple una función dentro de la dinámica de vida de la persona. Y entonces por eso les colocaba, esta pregunta abajo de qué es lo que esta conducta, pensemos en las autolesiones, hace por la persona. O sea, el preguntarnos esto nos va a ayudar a tener una respuesta que nos puede ser de guía, una mejor guía para entender qué le está pasando a esta persona y por qué es que, como parte de su repertorio de respuestas a aquella situación o dolor por el cual está atravesando, pues esta conducta autolesiva les ayuda a disminuir su nivel de malestar emocional. Este tipo de conductas se presentan principalmente en los adolescentes, y hay mucha investigación al respecto de cómo ellos incluso simbolizan los cortes o los golpes que se dan o las diferentes formas de autolesionarse
con respecto a la forma en la cual o ellos disminuyen este dolor emocional. Entonces, es parte de la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que hablemos del comportamiento autolesivo. Y cuando consideramos ya el comportamiento suicida, hablamos de una serie de elementos que van incrementándose, por eso un poquito esta diapositiva, cuando lo hicimos en conjunto con varios, como la propuesta con varios colegas, fue como dejar claro que esto, o sea, esto va aumentando, ¿no? Esto va incrementándose. No necesariamente, es muy importante decir que no necesariamente todas las personas que se quitaron la vida, es decir, que murieron por suicidio, es decir, esta muerte causada por un comportamiento igual de tipo intencional provocado por la persona misma con la intención de acabar con su vida, no todos aquellos que murieron por suicidio tuvieron o pasaron exactamente como por estos elementos, ¿no? Por eso no se consideran fases, no se consideran como etapas, ¿no? Se considera como un comportamiento, un espectro que pues es muy variable y que incluso hay personas que mueren por suicidio que tuvieron este intento que fue realmente un intento letal y pues se logró la muerte. Hay otros que lo intentan sin tener o haber pasado por estos pensamientos recurrentes asociados con el deseo de lograr su propia muerte, que es lo que se constituye como ideación suicida, a diferencia de tener una idea de muerte, fantasías de muerte. Que estas fantasías de muerte, deseos como de morir, no necesariamente se constituyen desde esta ideación suicida, ¿no? Es algo que también se ha investigado mucho, de que hay personas, y ya vemos personas que podría decir la gran mayoría de nosotros, no todo mundo seguramente, pero hemos tenido algún tipo de pensamiento de muerte, incluso vinculado con el contexto en el que estamos, ¿no? Pero eso no significa que tenemos ya una idea frecuente, recurrente, de qué pasaría, y aquí hay un componente muy importante que está vinculado con pues el nivel de riesgo, que es la desesperanza. Si yo empiezo a tener sentimientos de desesperanza y de repente empiezo a fantasear con el hecho de decir, híjole, ay, sí, tan solo yo me encontrara en otro país viviendo bajo tales condiciones, y entonces empiezo a fantasear con el simple hecho de pensar que mi situación y condición de vida será distinta, seguramente el simple hecho de pensar en esta condición diferente a la que tengo, quizá para muchos sería un alivio temporal, ¿no? Como decir, sí, me parece que estar yo ahorita en las islas, no sé, del Caribe, tomando el sol y viendo el mar, sería una situación que me ayudaría a sentirme un poco menos ansiosa, tensa con la situación que estoy viviendo, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con mi familia, a lo mejor con mi pareja. Y entonces, claro, el simple hecho de fantasear un poco en una situación alterna puede ayudar a disminuir el nivel de malestar, que está muy vinculado con la desesperanza que muchas personas sienten bajo situaciones específicas. Entonces, cuando ya estas fantasías de muerte, estas ideas de muerte empiezan a constituirse o a conformarse más bien desde este patrón recurrente de ideas que solamente visualizan como el acabar con mi vida, como la manera de evitar esta situación que estoy viviendo, entonces ahí es donde puede estructurarse también el plan suicida, que está relacionado con aquellos pasos estructurados de manera principalmente como en la cual yo estoy pensando cómo podría lograr quitarme la vida, ¿no? Entonces, esto es cuando el riesgo se va articulando, y yo les hablaba de los factores distales, cuando hay una serie de elementos como vistos en la línea del tiempo de las personas como crónicos, que pueden ir abonando un nivel de carga emocional muy seria para que las personas lleguen en algún momento a presentar como estas fantasías de muerte que pueden constituirse ya como ideación suicida, quizá acompañado de un plan y muchas veces de este intento de suicida, ¿no? Que como decíamos, es esta conducta autolesiva realizada con la intención de quitarse la vida, a diferencia de la autolesión. Entonces, no todos los intentos pasan por estos elementos de idear o de planear la propia muerte. Muchas veces se dan en función de las situaciones, les decía, de riesgo agudo. El consumo de sustancias es un factor de riesgo que está vinculado con un riesgo agudo, el vivir algún tipo de situación altamente estresante, una ruptura amorosa, bueno, no sé, que nos despidan del trabajo, ¿no? Bajo un contexto determinado además donde pues pandemia
no podemos salir mucho de casa para cuidar a los nuestros y a nosotros, a veces hay que salir y cuáles son los riesgos que corremos. O sea, como que se va acumulando el nivel de estresores o los estresores más bien van abonando un nivel de malestar tal que, bueno, puede ser que los intentos sí estén relacionados con episodios más bien de tipo como impulsivo, donde la agresividad, la alteración y este tipo de comportamientos de agitación psicomotriz también pueden abonar a los factores de riesgo en un episodio agudo. Entonces, bueno, como reflexión, y me detengo mucho en esta lámina porque creo que sí es muy importante que podamos identificar a nivel conductual cuáles son los elementos que tenemos que considerar para tanto la identificación del riesgo y ahora sí nos vamos a ir como al análisis de cómo podemos llevarlo a cabo el manejo, y ya veremos después qué es esto del tratamiento, bajo los diferentes contextos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar este riesgo, por ejemplo, desde la experiencia clínica comunitaria que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en la Facultad de Psicología? Porque les comparto que en estas 5 clínicas que tenemos, hay 2 específicamente que están inmersas en este entorno comunitario, entendiendo la importancia de la comunidad, ¿no? Como este espacio en particular donde se generan muchas redes de apoyo. Y, por ejemplo, yo que estoy a cargo de un centro comunitario a la salida a la salida hacia Cuernavaca, por la autopista federal, este espacio comunitario tiene un contexto muy, muy, muy particular. Justo pensaba también compartirles esta definición porque desde esta idea de, bueno, a ver, comunidad implica también hacer unidad donde podamos generar una serie de actividades para mejorar las condiciones de vida de las personas que vivimos en un espacio común. Y hay un movimiento que es el Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, que lleva casi 50 años trabajando en toda esta zona de San Pedro Mártir, de los volcanes, Tralcoligia, creo que incluso Fuentes de Tepepan forma parte también de ellos, San Andrés, o sea, como todos estos pueblos del sur, hacia el sur de la ciudad, y han hecho muchos trabajos en su comunidad para lograr desde servicios como el agua, la luz, pero fíjense que estuvieron particularmente interesados desde hace ya pues cerca de 20 años en dar algún tipo de atención o buscar algún tipo de atención a la salud mental de pues de sus pobladores, ¿no? De la gente que está inmersa en la comunidad, porque empezaron a haber muchas problemáticas específicamente. Sabemos que la violencia es una de las problemáticas número 1 en nuestro país, pero bueno, violencia, consumo de sustancias y suicidios. De esto de los suicidios era algo que no se hablaba mucho, no sé, como que pasaba, ¿no? Ocurría un suicidio en la familia y bueno, pues ya sabemos que lo nombraban como una muerte, o sea, una muerte por accidente inesperada, pero no se decía mucho más, ¿no? Entonces, desde este interés del movimiento de pueblos y colonias, se conforma el Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes, donde pues se trabaja desde este marco clínico comunitario que está muy orientado a buscar esta salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, les platico esto porque creo que es bien importante saber qué es lo que en las diferentes comunidades pues, nos puede servir para abordar la problemática del riesgo de suicidio, cuando además sabemos que uno de los principales elementos que nos ayuda, que no nos ayuda, perdón, o que nos ayuda a que las personas no busquen apoyo, que interfieren en la búsqueda de apoyo, es el estigma. Y entonces, el identificar, o sea, como parte de la propuesta que nosotros bueno, les traigo acá porque es lo que nos ha funcionado, es cómo hacer esto desde la comunidad, ¿no? Entonces, les platicaba la historia de Volcanes porque creo que fue muy importante nosotros conocer, y fíjense que lo conocimos, o sea, el centro lleva casi 20 años operando informalmente, formalmente, ya 16 se cumplen este año, pero uno de los elementos es que hace no más de 10 años se empezó a hablar de este tema de los suicidios, cuando es algo que pasaba mucho en esta comunidad. Entonces, al momento de entrar al trabajo con la comunidad, es muy importante que identifiquemos aquellos elementos de riesgo o factores de riesgo que están interfiriendo en que las personas se acerquen a buscar algún tipo de apoyo en materia de salud mental. Entonces, identificamos que seguramente es algo que de manera transversal está presente en diferentes espacios, un nivel de estigma muy importante sobre este tema. También la falta de acceso a servicios de salud mental, porque, por ejemplo, ellos decían, en nuestra comunidad hace falta esto, pero
¿a quién le pedimos ayuda? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces se aproximaron a la Universidad Autónoma Metropolitana para solicitar apoyo en materia de la salud. Hay un médico que también está compartiendo este espacio. Y bueno, después fueron a la Facultad de Psicología a solicitar como apoyo para que también hubiera la posibilidad de que los estudiantes hicieran sus prácticas a la par como pues de que atendieran a la comunidad. Entonces ahí se articularon dos metas muy importantes tanto de la comunidad como desde la facultad en la formación de los recursos humanos. Y entonces esto fue lo que a ellos les hizo moverse hacia la búsqueda de algún tipo de servicio de salud mental, pero sabemos que hay lugares y comunidades donde estos también los factores que interfieren para que las personas reciban el apoyo que necesitan. Después tenemos que cuando existen estos servicios hay un número muy reducido de profesionales para la atención en salud mental y pues obviamente la capacidad de respuesta se ve sobrepasada, ¿no? Cuando entonces además le abonamos el hecho de que los profesionales que existen no siempre están capacitados para abordar el riesgo, en particular del suicidio. Esto es lo que creo que existe como principal reto a nivel país, ¿no? Porque lo que nos hemos, a lo que nos hemos enfrentado en relación a pues la colaboración que se ha hecho con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, por supuesto con la Secretaría de Salud, es identificar que hay muchos profesionales capacitados de diferentes modalidades, temas, tópicos, abordajes, en diferentes temáticas, pero con respecto al comportamiento suicida, muy pocos, ¿no? Y la mayoría es que llegan a tener incluso una cierta resistencia para poder abordar esta problemática. Entonces, algo que también está vinculado con un factor de riesgo es que además no hay un sustento empírico que pues también nos ayuda a decir, miren, esto es lo que se tiene que hacer, por aquí tenemos que entrar. Bueno, sí existe, ¿no? Antes no había y era parte de estas limitaciones. Ahora que lo existe, ahora que tienen 30 años trabajándose en estos diferentes tratamientos o modelos basados en evidencia, creo que México pues ha venido haciendo los últimos, diría yo, como 5 años, 6 años, un gran esfuerzo para pues entender cómo es que tenemos que seguir trabajando desde este eje en la atención a la salud mental, ¿no? Y articulado a esto que les mencionaba de las necesidades de la comunidad, por un lado, en este espacio comunitario del que les hablo, con las necesidades, por ejemplo, de la Facultad de Psicología, algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es ya después de que identificamos estas limitaciones para que las personas reciban atención, es cómo estructuramos o cómo ayudamos a que se estructure una atención de calidad, cuando además no tenemos, como decía, suficiente personal formado y capacitado, y menos en estos tratamientos basados en evidencia. Entonces, aquí ya ha sido un gran reto la articulación, pero lo que nos ha ayudado mucho es utilizar diferentes tipos de metodologías que también tienen una idea de trabajo comunitario, ¿no? Por ejemplo, la metodología de aprendizaje-servicio, que es una de las que nosotros utilizamos mucho para formar a los estudiantes a la par de que otorgan algún tipo de servicio a la comunidad, pero siempre desde el poder generar un equipo de trabajo colaborativo que además esté en constante formación, o sea, la actualización, la revisión de estos modelos basados en evidencia y la supervisión continua, no solamente a nivel profesional y académico, sino personal, es uno de los elementos básicos que pues ahora en este modelo que estamos ayudando a formar en este programa nacional para la prevención del suicidio tiene como componente central este abordaje comunitario por un lado, sí, pero también de trabajo en equipo colaborativo y que tenga una supervisión constante, permanente, diría yo, en estos dos ejes, ¿no? Y bueno, desde ahí, pues también parte del cambio o de la propuesta de cambio hacia el modelo más macro es que se promueva un abordaje integral interdisciplinario. O sea, no solamente entender que pues quienes están a cargo de la atención de los casos de riesgo son los médicos psiquiatras, por ejemplo, como los súper especialistas, ¿no? O que solamente el psicólogo clínico especializado en tratamientos de tercera generación puede dar algún tipo de abordaje. No, es cierto que sí, ahí vemos profesionales de la salud mental altamente especializados para atender estas problemáticas ya a ciertos niveles, pero la comunidad tiene que ser el eje donde se promueva la prevención. Y entonces desde ahí creo que es bien importante que veamos con qué recursos humanos contamos, cómo los formamos, cómo los orientamos, cómo los supervisamos y
cómo entonces fortalecemos nuestro primer nivel de atención al riesgo desde la comunidad y por supuesto también desde los diferentes sistemas, bueno, desde el sistema de salud público en general, ¿no? Entonces, aquí algo de lo que nos ha funcionado mucho es trabajar con otro tipo de profesiones, tanto los médicos como los enfermeros en especial. Otro elemento fundamental que hemos visto y que nos ha ayudado mucho es de cómo abordar esta problemática en este contexto es incluir y empoderar a la propia comunidad. La comunidad vista como principal fuente de cambio, ¿no? O sea, es cómo influyen ellos en el contexto, en su propio contexto, y cómo la participación comunitaria desde las propias experiencias y necesidades que surgen en estas comunidades nos van a ayudar a estructurar mucho el contexto. Porque acuérdense que desde la perspectiva de aprendizaje, la conducta suicida como conducta problema o las autolesiones se presentan por una razón en particular, ¿no? Y esta razón está articulada no solo con las características, digamos, como de vulnerabilidad del individuo, sino también el contexto. Entonces, el ambiente, cómo puede articularse para generar este comportamiento de riesgo. Entonces, desde ahí, pues la estructura o tener una estructura en el contexto nos va a ayudar muchísimo a que se generen estas habilidades también de pertenencia, de solidaridad, y que entonces se promueve este cambio social hacia la perspectiva de salud mental y el comportamiento del riesgo de suicidio, reduciendo el estigma, refiriendo o derivando de manera oportuna, porque sabemos que no todo el mundo necesitamos hacer todo, ni podemos, pero ¿qué sí podemos hacer? Porque creo que a veces también esta idea de, no, yo no sé y mejor ni siquiera me meto, ¿no? Porque es algo que mejor no le digo nada, capaz que lo que le diga le puede ser contraproducente. No, todos tenemos la posibilidad de aportar a que sobre todo se aumenten las redes de apoyo social y entonces desde ahí se vean alternativas en relación a otras formas de resolver o de aproximarnos a alguna resolución de problemas en particular que sea parte de lo que le aqueja a la persona y de lo que incrementa su nivel de riesgo. Y acuérdense que si se ve al comportamiento autolesivo y suicida como una estrategia de evitación, pues generar alternativas de solución desde la propia comunidad puede ser algo que ayude a estructurar el ambiente para que las personas también cuenten con otras alternativas, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenir ante el riesgo de suicidio en la comunidad? Porque cuando ya se presenta este riesgo, ¿qué tendríamos que hacer? Y hay dos tipos de intervenciones principalmente que también la literatura científica nos ha abonado mucho para darnos una idea de qué es lo que sí ha funcionado y qué es lo que no. Es tener claro qué es lo que sí podemos hacer todos, absolutamente todos, y eso es algo a lo que yo los invito a todos los que nos ven y nos escuchan a que consideren, que es cómo poder manejar el riesgo de suicidio a partir de tener claro una serie de principios o de pasos a seguir para poder disminuir el riesgo cuando se presenta una situación de crisis. Es decir, cuando hay algo que detona una crisis suicida, cuando la persona está a punto de querer acabar con su vida de diferentes formas, ¿qué tendría que hacer yo si me encuentro en un ámbito comunitario, ya sea en las escuelas? No saben cómo nos pasa, porque además acuérdense que la población de adolescentes es una población en riesgo y en la comunidad, por ejemplo, empezamos a trabajar con una escuela que sin saberlo, porque les decía también que esto del estigma a veces no permite que nos enteremos mucho de esta problemática, pero nosotros empezamos a trabajar interesantemente justo un ciclo después de que había habido un suicidio. El suicidio de una joven de tercera secundaria fue en julio, cuando justo estaban las vacaciones de verano, y el ciclo empezaba eh, después de las vacaciones, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar poquito tiempo después y justo se nos comenta: qué bueno que están trabajando ahora con nosotros porque este es el tema que quisiéramos que nos ayudaran a resolver, ¿no? Entonces puede presentarse, les pongo el ejemplo porque puede presentarse en cualquier espacio comunitario, escuelas, centros de trabajo, clubes deportivos, religiosos. Y entonces, ¿qué hago yo si además, pues puede ser que no sea psicóloga o médico o que tenga algún tipo de profesión vinculada con la salud y la salud mental? Y cómo actuar, ¿no? Entonces, también puede presentarse cuando yo soy parte del personal de salud y en algún momento me toca atender a una persona que cuando estoy haciendo la evaluación de cualquier condición de salud que esté yo revisando,
empiece a referirme a algún tipo de riesgo. Entonces, la idea de tener claro como esta serie de pasos o de principios es que nos permiten a nosotros estructurarnos para poder dar una atención en un primer nivel, sobre todo para poder orientar a la persona, para poder referirla, derivarla a diferentes servicios de atención y cuando sea necesario, ya estos servicios especializados de los que hablábamos, pues sí, es cuando se empiezan a identificar, no solamente como disminuir el nivel de riesgo, que eso nos toca hacerlo acá en el manejo, o sea, es como yo le puedo proporcionar a la persona una serie de elementos que casi siempre conocemos en este nivel de manejo, como plan de seguridad o plan de crisis, primeros auxilios psicológicos, ¿no? Lo que seguramente esto vinculado con esos primeros auxilios psicológicos, ¿qué es lo que después tendría yo que hacer después de que disminuyó el nivel de riesgo? Entonces, muy probablemente la persona siga manteniéndose con un nivel de riesgo, como decíamos, desde los factores de riesgo crónicos. Hay problemas que van a persistir seguramente, aunque el nivel de riesgo agudo disminuya. Entonces, cuando esto se presenta, o sea, cuando la persona sí logró disminuir su nivel de agitación, a lo mejor se hizo una intervención a nivel médico porque fue necesario dado la condición física en la que se encontraba. Entonces, ya que esta disminución del nivel de agitación o de malestar nos permite tener algún tipo de abordaje distinto con la persona y además sabemos que está presente en su historia de vida un ambiente que abona muchos factores de riesgo de tipo distales que fueron los que se vincularon con esta crisis suicida, pues entonces sí necesitaremos referir hacia un abordaje especializado que idealmente tendríamos que proporcionarlo los psicólogos con experiencia clínica y los médicos psiquiatras también con esta formación en modelos de tratamiento basados en evidencia, ¿no? ¿Por qué nosotros o por qué nosotros incluimos, o sea, porque no me incluyo desde la parte de los psicólogos clínicos? Porque ¿por qué no un psicólogo a lo mejor general? Porque a lo mejor ellos se ubicarían desde este manejo de riesgo suicida y sí es bien importante saber que en qué momento yo tendría que referir, porque puede ser que lo que yo esté haciendo, aunque lo haga con la mejor intención y de la mejor manera para poder ayudar a la persona, quizá no sea lo que esa persona necesita, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos como que articular nuestra red de referencia. Entonces, el manejo de riesgo, desde esto que todos deberíamos de saber hacer, es importante que sepamos qué ocurre cuando escuchamos a la persona y empieza a generarse este entendimiento de qué fue, ¿se acuerdan que decíamos al inicio del modelo de aprendizaje? ¿Por qué se presenta esta conducta de riesgo? O sea, ¿qué fue lo que, vinculado con la historia de vida de la persona, lo ha llevado o la llevó, ¿no? A que se presentara este riesgo y ahora habrá que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que lo mantiene? Entonces, lo importante es saber o entender de manera colaborativa, o sea, junto con la persona, qué es lo que lo llevó a que pensara en su propia muerte. Y aquí el objetivo es simplemente tener información muy puntual sobre las personas en relación a qué está o qué podría precipitar esta situación del ambiente a que el riesgo se mantenga o incremente. Entonces, desde ahí, les ponía acá como las diferentes guías desde las cuales está sustentado este manejo, es hacer una evaluación, obviamente aquí ya sí implica tener información muy puntual, incluso aunque yo sea miembro de la comunidad, saber cuáles son los diferentes tipos u órdenes, como le llamamos ahora, de riesgo de suicidio. Está el orden 1, que es el leve, el 2, que es el moderado, el 3 que es el alto y el 4 que es el riesgo inminente o cuando se realiza algún tipo de acción que ponga físicamente en riesgo a la persona, ¿no? O sea, como que ya tenemos que actuar ahí de una manera muy específica. Entonces, en estos 4 órdenes de riesgo, pues la evaluación es muy importante, que yo sepa a qué me refiero con esto que decíamos al inicio, ¿no? Del comportamiento autolesivo, la ideación, la planeación, cuando ya está presente una desesperanza crónica, digamos, y la persona intentó suicidarse en algún momento de su vida o se autolesiona desde hace no sé cuántos meses o años, pues entonces ya vamos viendo que el nivel de riesgo escala, ¿no? Y en función de esto, pues hay diferentes acciones a seguir. Esto nos va a llevar a una toma de decisiones, ¿no? Es como de, ya identifiqué que está este riesgo, yo, agente comunitario,
porque puede presentarse en mi escuela, en mi centro de trabajo, incluso, no sé, ahora como lo identificamos también en algunos lugares de manera a distancia, perdón. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones a seguir? ¿Y cuáles son los ámbitos que están involucrados en la atención? Entonces, la toma de decisiones sobre hacia dónde moverme nos va a ayudar muchísimo a que entonces, si a mí me toca, podría ser en algún momento la oportunidad de orientar a la persona y también a la familia sobre que esta problemática puede ser muy común, que es una condición que está relacionada con muchos factores, que no solamente es el hecho de que las personas quieren llamar la atención por manipular a otros, que están llamando la atención, pero por la necesidad de buscar apoyo, por la necesidad de tener, ¿no? Un deseo de comunicar lo mal que se sienten. Entonces, ¿cómo poder orientarlos en ese sentido, tanto a ellos, a su familia, para que entonces puedan iniciar un tratamiento si es que no lo han iniciado o bien continuarlo si es que están allí? Entonces, esto es un elemento muy importante para la forma en la cual vamos a aproximarnos a la disminución del riesgo, pero además que haya un seguimiento, ¿no?, de la persona. Entonces, aunque yo sea miembro de la comunidad o que yo sea, por supuesto, una personal de salud, pues cómo entonces oriento a la persona y además vuelvo a contactar oiga, usted acudió al lugar donde con un colega dice, ¿no?, que tenga nombre y apellido y teléfono, casi casi a donde los vamos a mandar. Eso implica obviamente que el sistema tenga pues un directorio actualizado con diferentes instituciones que proporcionan este tipo de atenciones y bueno, en eso estamos trabajando para que a donde sea que los envíen de verdad puedan tener la posibilidad de contar con esta serie de pasos estructurados y que nos ayuden a eso, ¿no? A cambiar nuestra visión del abordaje del riesgo de suicidio desde solamente mandarlos al tercer nivel de atención, sino más bien cambiar esta filosofía de atención desde un manejo más colaborativo para entender realmente cuáles son las condiciones o situaciones que se presentan en relación al deseo de morir de las personas. Y entonces, si nosotros lo vemos desde aquí, este proceso de evaluación se va haciendo ya para el personal de salud de manera muy interactiva y entonces a la persona o sea, desde nuestra empatía, desde nuestro nivel de empatía, podemos lograr que la persona incluso se comprometa a ser parte del proceso de cambio de en un tratamiento específico, ¿no? Como decir, sí, es cierto, o sea, mi deseo de querer morir está dado bajo estas situaciones y condiciones y no es tanto que yo le pida que se mantenga con vida solamente para evitar la muerte por suicidio, no es yo entendiendo qué le pasa a esta persona y genuinamente legitimar incluso las razones por las cuales pueden tener muchos motivos para quitarse la vida. Sin embargo, el generar otras herramientas como alternativas de solución de problemas es lo que nosotros a lo mejor ahí tenemos la posibilidad de apoyar y de estructurar el ambiente para que la persona pueda entonces también ver los mecanismos que tendría que continuar para pues adquirir las habilidades que muy probablemente no estén teniendo para hacerle frente a estas situaciones de vida que tienen. Entonces, bueno, esta es una guía nada más que se las muestro muy rápido que es la que utilizamos en la facultad para estructurar nuestro ambiente y el cómo lo hacemos en la comunidad es mediante una serie de mecanismos que, como mencionaban hace un ratito, sobre la alfabetización en salud mental y también alfabetización en suicidio nos ha ayudado muchísimo a que desde la comunidad se adquieran estas formas distintas de entendimiento del comportamiento suicida, ¿no? Entonces, ya no es solamente algo que les pasa a ellos, sino que puede pasarnos a todos y que además pues hay alternativas para poder trabajar con estas condiciones de riesgo, ¿no? El cómo hacerlo pues ya dependerá también mucho de la comunidad. A nosotros nos ha funcionado o nos funcionó mucho tiempo cuando estábamos en lo presencial con videos, folletos, conferencias, pláticas, foros, encuentros. Ahora creo que una ventaja que hemos tenido también a la distancia es tener la posibilidad de intercambiar mucha información y este tipo también de espacios académicos de investigación y de difusión, ¿no? Para pues seguir compartiendo algunos de las acciones o las actividades que, por ejemplo, se llevan a cabo en diferentes lugares. Cuando se hace esta estrategia de informar a la comunidad desde esta alfabetización en salud mental y suicidio,
muchas veces encontramos desde aquí ya algunas personas que puede ser como esta población en riesgo, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que tener un seguimiento, es muy importante el seguimiento porque pues ya vemos, pasamos, fíjense, de las estrategias de prevención universal a ya algo un poquito más selectivo cuando identificamos estos casos de riesgo. Y como bien dice una muy querida colega mía que trabaja en la FES Iztacala, que también trabaja este tema y que lo hace desde el empoderamiento también de la comunidad, ¿no? Con los guardianes informados es, híjole, no solamente tenemos que aprender a detectar el riesgo, porque creo que eso lo logramos hacer bien, sino tenemos que tener también, paralelamente a esto, a esta acción, pues un equipo que nos ayude a, o una, no solo un equipo, sino como todo un contexto que nos ayude a eh, cachar a todas estas personas en riesgo, ¿no? ¿Qué va a hacer con este seguimiento? ¿Hacia dónde va? ¿A dónde los mandamos? Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer en este espacio pequeño, ¿no? Es tratar de capacitar a nuestro personal, incluso al médico, por ejemplo, que está ahí en Volcanes, que también da esta atención. Él es el que muchas veces nos los refiere y nosotros a él. Entonces, de manera articulada estamos haciendo como esta referencia de personas que puedan tener alguna situación o condición específica. Y bueno, después también tenemos que buscar la manera de tener tratamientos, como les decía, que ya este es otro nivel de aproximación. Antes decíamos, es un manejo para todo, creo que para todo el mundo, y de manera complementaria están los tratamientos que deben de estar dirigidos a disminuir pues, las variables asociadas con este riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, para eso nosotros en Volcanes empezó a generar este programa de atención a personas con depresión y riesgo de suicidio, principalmente desde los modelos contextuales, conductuales contextuales o conductuales, como se les llama también. Y bueno, trabajamos la terapia de aceptación y compromiso muy poquito, porque es algo que pues también nos ha implicado seguir formándonos, pero especialmente trabajamos desde la terapia dialéctico-conductual y desde la terapia de activación conductual para depresión, que son las que pues más nos han ayudado a seguir estructurando pues nuestro ambiente para dar un entorno de contención y de tratamiento para aquellos que lo necesitan. Entonces, bueno, nada más les muestro un poquito para ir cerrando la presentación, para también dar oportunidad a las preguntas o comentarios que tengan. Estas son algunas de las estrategias en materia de la prevención universal que hemos utilizado, como este abordaje de los mitos, ¿no? Estos mitos tan frecuentes, comunes. Aquí solo puse algunos, pero ya sabemos que incluso hay mucho material de la Organización Mundial de la Salud que nos ha ayudado a tener algunas infografías sobre los principales mitos y se les responde, ¿no? con la realidad. Entonces, esto nos ha funcionado mucho. En las ferias hacemos diferentes actividades o hacíamos diferentes actividades donde las personas pues participaban con sus paletitas cuando les planteábamos estos mitos si es verdad o no, y escuchar lo que las propias personas tienen que decir es muy importante para poder orientarlos hacia lo que realmente es este comportamiento de riesgo, ¿no? La psicoeducación, entonces, acompañado ya después de saber que esto sí es verdad y esto no, es qué hacer, porque muchas veces esa es la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? Incluso nosotros, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, qué sí hacer y qué no hacer? Entonces, algo que desde este abordaje muy validante para estructurar el ambiente nos ha ayudado a orientar es desde el qué sí hacer, pues mantenernos respetuosos, pero firmes ante una situación de riesgo, por ejemplo, escuchando de manera empática, o sea, como que esto está muy vinculado con los primeros auxilios psicológicos, sí, pero en particular una de las cosas que hemos pues profundizado más quizá en esta forma de orientar a la comunidad es hacerlo sin juicios, porque la mayor parte de las veces cuando escuchamos a alguien que está como con algún problema, pues nos viene como esta intención de decirles, lo que tú deberías hacer es, ¿no? O qué barbaridad, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? O híjole, no, yo en tu lugar quizá más bien haría esto u otro. Entonces, aquí, pues la invitación es simplemente a quedarnos a la escucha, de si se requiere dar algún tipo de comentario, bueno, pues hacerlo como muy validante de la emoción de la persona y más bien tratando de buscar esta ayuda y esta referencia que decíamos en algún momento, ¿no? Y desde el qué no hacer, pues mostrar, es indudable que vamos a tener muchos sentimientos ahí cruzados entre confusión, enojo, preocupación, miedo,
culpa, angustia, y a veces desde el enojo es casi inevitable, sobre todo para los papás, por ejemplo, de los adolescentes o de los jóvenes, pues tener tener alguna actitud como de confrontación o de enojo, perdón, de discusión desde el enojo, ¿no? Como de en qué estabas pensando, por qué no nos consideras, y entonces tratar de evitar estos sermones que en este momento pues no abonarían a que se disminuya el riesgo, sino más bien puede ser que incremente la situación de crisis, ¿no? Y también otra cosa que no aconsejamos hacer es tomar decisiones precipitadas, como por ejemplo mandarlos inmediatamente a un hospital cuando a lo mejor la hospitalización no es necesaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces ni siquiera los aceptan, ¿no? Entonces, este proceso pues, de llegar al hospital es también un proceso muy desgastante para la familia, para el propio joven o para la persona adulta también. Eh, y bueno, pues yo sé que pues, ante situaciones de riesgo todos llegamos a tener, ¿no? O a tender a generar o pensar que tenemos que generar una solución inmediata, y a veces lo que nos conviene es pensar un poquito, así como nosotros llamamos mente sabia, qué es lo que quiero, qué necesito y qué me conviene hacer para tomar una decisión que realmente sea una decisión que pueda ayudar a que la persona reciba el tratamiento y la atención que se requiere. Para ello, bueno, pues a nivel institucional se han venido trabajando diferentes campañas que esperamos que también próximamente salgan. Esta es una de las que ha estado durante el último año como construyéndose, pero que estas campañas pues nos ayudan no solamente a disminuir estos estigmas, sino también a generar estas acciones de pues saber a dónde ir o a dónde acudir, o antes de acudir a lo mejor, porque puede ser que no tenga una necesidad inmediata, pero sí informarme un poquito más de este tema. Yo saber qué está pasando con respecto a mí mismo, ¿no? Este es uno de los cursos que también lleva una autoevaluación para que entonces también sea un mecanismo a lo mejor a partir del cual pueda yo identificar cuándo sí ya debo de ir a buscar atención especializada, porque muchas veces pues hay personas que nos dicen, yo no quiero platicarle esto a mi familia, a mi mamá, a mi papá, jamás, ¿no? Menos quiero que se enteren son ellos. Y entonces esto nos ha ayudado mucho también a que los adolescentes o los de bachillerato principalmente con quienes trabajamos, o los que están en la universidad, bueno, pues puedan entrar y puedan hacer su curso, y entonces ya es una autoevaluación y ellos mismos son quienes buscan algún tipo de referencia, ¿no? Un programa muy lindo que también se generó desde la comunidad para la comunidad universitaria fue este programa de contención emocional vía chat y telefónica que se construyó durante la pandemia en colaboración de manera muy especial, interprofesional e interinstitucional para la atención a la salud mental y a riesgo de suicidio. Ante esta situación, especialmente con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, con la Facultad de Psicología desde este programa que les platicaba, y pues con el apoyo tanto de la Organización Panamericana de la Salud, que es pues la representante de la OMS en la región de las Américas y en México, y con la Secretaría de Salud, ¿no? Aquí fue como un trabajo que de verdad nos ha dejado una experiencia muy grata en relación a lo que se logró desde la estructura de la comunidad, pero también desde estos materiales y guías que consideramos que pueden aportar mucho, pues teniendo una aproximación o un abordaje cuidadoso académicamente hablando, de supervisión constante, permanente. Y bueno, yo creo que estos son los modelos que en algún momento, no porque sea el único, yo creo que todos tenemos seguramente y conocemos muchas experiencias que pueden abonar a las buenas prácticas, pero como bien se decía en algún momento, no solo buenas prácticas, sino prácticas basadas en evidencia que nos ayuden a consolidar todo este trabajo que pues se ha venido colocando a cada vez de manera más importante en materia de la atención a la salud en nuestro país. Entonces, bueno, quisiera concluir señalizando que estos retos, todo esto que les comparto, pues está en el marco también de muchos retos y desafíos, con base en el compromiso para garantizar estas limitaciones que digamos, ¿no? El acceso a servicios de salud mental, desde estas intervenciones clínico-comunitarias, creo que podemos lograr que nuestra gente al menos pues pueda ir encontrando espacios donde se trabaje pues de una manera supervisada, ¿no? Y desde la evidencia, que es lo que hemos puntualizado mucho.
También, pues, las experiencias en los diferentes espacios comunitarios acuérdense que decíamos en algún momento, ¿qué es lo que la comunidad hace? Porque también la comunidad ha hecho muchas cosas y utilizar estas acciones que se han realizado para que entonces se incorporen todas las diferentes propuestas, ¿no? Porque todos tenemos algo que abonar para el abordaje especialmente del riesgo de suicidio, como les decía, pero sí hay que hacerlo de manera articulada, estructurada, desde un eje rector y, por supuesto, en la comunidad, pues hay muchos actores que pueden participar y ayudar a su prevención, pero saber qué hacer creo que es lo que todos necesitamos para que podamos realmente conducir nuestras acciones hacia, pues, un impacto, o que tengan nuestras acciones un impacto importante pues, para el bienestar de las personas en su conjunto. Entonces, bueno, de manera general esto es lo que yo quería compartirles. Únicamente pues esto de la prevención del suicidio requiere la participación de todos, sumémonos y hagamos comunidad. Estas son algunas de las diferentes instancias de la UNAM, que hemos participado en todo el trabajo que ahora se está estructurando un poquito más. Hay un comité de salud mental promovido ahora con todo este tema de la pandemia, y que esperemos que la salud y la salud mental sea y siga siendo como uno de los puntos estratégicos y claves para, pues, realmente el bienestar de nuestra sociedad. Así que bueno, pues estos son algunos teléfonos. Me gustaría tener y poder haberles podido compartir algunos de los que también ustedes seguramente tienen. Esto los encontrarán en el directorio que ahora anda circulando por allí con muchas instituciones actualizadas. Así que pues de mi parte sería todo y yo les agradezco mucho. Gracias, doctora Paulina. Qué importante presentación nos acabas de dar hoy, que nos ayuda justamente a todo lo que mencionabas, a quitar esos mitos, a dejar de estigmatizar a las personas que tienen ciertas conductas en riesgo suicida, ¿no? Y creo que el tener una correcta percepción en estos casos es muy importante para justamente poder ayudar, como bien lo mencionabas. Entonces, en el chat y en la sección de preguntas y respuestas, leo muchas inquietudes de padres de familia que están preocupados por sus hijos, por el entorno que les rodea, pero también hay muchos familiares que quieren ayudar, muchos amigos que quieren ayudar a estas personas que presentan estas conductas y que justamente, como bien lo mencionas también, no saben cómo hacerlo o tienen temor de dar una información incorrecta o dar algún consejo o incluso a lo mejor, como bien decías, hacer un juicio que lejos de ayudar, pues provoque alguna conducta diferente a la que queríamos. Entonces, es una muy buena presentación, te agradezco mucho el que hayas compartido esta información y también que nos dejes teléfonos y que nos dejes correo para continuar con un contacto con profesionales de este problema y que puedan ayudar y aportar a la salud de las personas que tienen esta situación. Entonces, voy a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestra plataforma Zoom, pero también a través de Facebook, y son algunas, para no extendernos mucho en esta plática. María Eugenia Ahumada nos pregunta, cuando a pesar de haber intentado apoyo psicoemocional y médico para alguna persona que tiene riesgo suicida y continúa con esta conducta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se debe hacer si ya se intentó y ya se ha apoyado en diferentes ámbitos? Muchas gracias, Nenetson. Sí, creo que esta pregunta es pues muy valiosa. O sea, todas son valiosas, pero creo que esta nos ayuda a entender que la complejidad del riesgo no siempre se resuelve de una manera rápida y tan a corto plazo. Hay que ver qué variables, por eso al principio me detuve. Espero que ayude también esto a abonar algo distinto en relación al entendimiento del riesgo, porque hay que ver qué variables están alrededor o qué elementos, digamos, están articulándose en relación al que la persona esté
esté aún con este nivel de riesgo alto. Es decir, que entiendo, por la pregunta es que aún considere en que quiere quitarse la vida, quiere acabar con su vida porque no está teniendo este, esta satisfacción o este bienestar o este sentido de vida, incluso para algunos, como lo refieren, que le ayuden, pues esto, ¿no? A mantenerse de manera, eh, pues de manera, no sé, quizá como adaptada al entorno en el que está. Entonces, yo creo que aquí lo único que yo les aconsejaría es a que no nos desesperáramos. Sé que muchas veces buscamos, yo les puedo decir como desde mi experiencia como clínica, muy buena parte de las personas con las que yo trabajo, de mis pacientes ahí en el comunitario, híjole, llegaron a pedir atención después de haber pasado por 10 tipos de procesos psicológicos, 5 médicos psiquiatras distintos. Es una situación muy común. Desgraciadamente, María Eugenia, gracias por compartirnosla, pero yo ahí lo que les diría es desde la experiencia de mis pacientes, es como de, pues encontrar aquellos tratamientos que les ayuden a tener una alternativa distinta a lo mejor a lo que ya se vino trabajando, pues es desde ahí pues mi interés de mantener como la motivación. Quizá lo que se hizo estuvo muy bien en su momento porque era lo que se tenía a la mano, porque era lo que se sabía, pero yo los invitaría a lo mejor a que buscaran otras alternativas. Los modelos de terapia que más evidencia muestran para trabajar, sobre todo con personas que tienen riesgo de suicidio crónico, es algo que se ha mantenido a lo largo de su historia de vida. Por ejemplo, está la terapia dialéctico-conductual, y yo sé que es una terapia que en lo privado puede ser costosa, pero pues justo estamos tratando de trabajar en estos espacios comunitarios para que también les llegue a las personas que más lo necesitan. Entonces podemos compartir, como tú decías, algunas alternativas en ese sentido, que a las personas les ayuden a saber a dónde tocar nuevamente la puerta y que no consideren que ya es que ya han buscado todo y que bueno, que todavía se puede hacer algo para tratar de dar alternativas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y también en este sentido hay una percepción de que a partir de la pandemia ha subido las estadísticas por esta situación de falta de empleo, por el estar en confinamiento. Y hay varias preguntas en relación a eso. ¿Dónde pueden encontrar esa información? Si sí hay estadísticas que demuestren que a partir de la pandemia ha subido la tasa de suicidio o intentos por este tema. Entonces, ¿hay algún lugar o tú tienes información que nos puedas compartir acerca de esto? Sí, hay, bueno, por ejemplo, te diría desde dos sentidos. A nivel nacional hace poquito que será como un par de meses, el INEGI sacó un pequeño comunicado que también, no sé si ustedes igual lo podemos compartir para que esté ahí disponible en su página, donde no tenemos así las cifras de toda o sea, todavía no está en tasas, ¿no? Poblacionales, pero sí habla del incremento que hubo porcentual. Entonces, aquí es donde yo les decía que antes estaba la población de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años como la que tenía una tasa que duplica a la nacional, que estaba en 5.1, luego 5.2, aumentó a 5.4, o sea, sí aumentó un poco de acuerdo a lo que el INEGI nos plantea, pero también hubo un incremento en todas los rangos de edad, ya no solamente en la población. O sea, disminuyó, creo que a partir de los 10 años disminuyó la evaluación y la identificación de conducta de riesgo en pues, niños de 10 años, a partir de 10 años, y también aumentó como en el rango de adultos jóvenes. Entonces, este comunicado lo pueden encontrar en la página del INEGI. Es como una pequeña comunicación en relación a estos datos, ¿no? De 2019, del 2020, pero son datos que se tomaron, o sea, salieron apenas, pero son datos que se tomaron, me parece que entre el 19 y 20. Entonces, sí, tener los datos son muy actualizados, pues a veces sabemos que es muy complejo y muy costoso, y por eso es que pues no están tan actualizados, pero esto es lo más actualizado a nivel nacional que hay. Y luego también hay algunos datos, pero estos tampoco tienen
un valor como de tasa poblacional, que son datos que se obtuvieron, o sea, están obteniendo de manera constante desde marzo del año pasado que inició la pandemia hasta la fecha, que es un tamizaje de salud mental que realizó la Secretaría de Salud en articulación con la Universidad Nacional Autónoma de México y diferentes instancias. Y pues es un tamizaje que nos arroja información sobre cuáles son las principales condiciones de riesgo y relacionadas con la salud mental. Entonces ahí sale que la violencia es la primera, después tiene como segundo lugar esta depresión, consumo de sustancias, perdón, depresión, eh, ansiedad y autorización y suicidio como las 5 primeras. Después viene estrés y después viene burnout y, somatización y burnout y así varias, ¿no? Estos datos los pueden conseguir también en esta página de a ver, ahorita se las doy, pero son datos nuevamente que pues vaya, se han tomado no desde una muestra que nos permita tener pues tasas, pero son los datos como más actuales que hay, ¿no? Que se tienen al menos pues de manera constante. Entonces, no sé si ayude. Sí, 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 muchísimas gracias. Y también algo que mencionabas, muy importante, es esta parte de generar este modelo clínico comunitario que me pareció muy relevante y el retomarlo también, y la importancia de crear relaciones sociales de apoyo. Creo que como comunidad, como sociedad, debemos hacer, como bien lo comentabas, un trabajo colaborativo y no nada más a lo mejor dejarlo a los especialistas, sino desde el principio como familia, como amigos, ser empáticos, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas también acerca de eso, de cómo intervenir en estas comunidades cuando hay áreas muy violentas, cuando hay municipios muy violentos y que se presenta pues también violencia sexual, violencia familiar y cómo también la comunidad puede retomar este modelo para crear estas redes sociales de apoyo y también que no sea un riesgo para ellos mismos. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto o cómo abordar en estas entidades especialmente violentas? Sí, creo que ese es bueno, recuerdo a la doctora Rosario Valdés, creo que, bueno, miembro importante del instituto, que ha trabajado mucho este tema de violencia en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues sabemos que tampoco hay una respuesta así solo una para el abordaje de esta condición tan complicada, pero pues considero que el generar, primero identificar cuáles son los elementos de riesgo. Hay muchos elementos a veces psicosociales con los que sí se puede trabajar de manera muy puntual para disminuir diferentes tipos de violencia, ¿no? En la comunidad. Y bueno, pues yo lo que he visto y lo que les puedo compartir desde la experiencia que tengo en este escenario específico en el que trabajamos es que la organización de los miembros de la comunidad, sobre todo aquellos que tienen tanto experiencia como mucha cercanía en diferentes espacios de esta, ha ayudado mucho a que se configure esta red porque sabemos que sí está el riesgo, ¿no? La violencia, tanto en la comunidad, por un lado, como en las casas. La violencia intrafamiliar es una de las que además, pues sabemos que con la pandemia se ha evidenciado mucho. Entonces, ¿cómo hacer? Creo que el tener redes en la propia comunidad ayuda mucho, desde las redes con los vecinos y tener una interacción un poco más cercana con estos y considerarlos como una red de apoyo que puede estar ahí, que a veces no la vemos, hasta pues el padre, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad en Volcanes, el padre, el sacerdote de la iglesia que está en San Pedro Mártir, es uno de los que más nos ayuda a veces a orientar a las personas a que puedan acudir a los diferentes espacios donde se les brinde una orientación más especializada en materia de salud mental y por supuesto de acciones vinculadas a qué hacer ante pues esta situación de riesgo en la que se encuentra, ¿no? De violencia, o sea, a dónde acudir o
qué organizaciones, porque también esa es muchas veces una de las limitantes, que las personas no saben cuáles son las organizaciones qué servicios les brindan y a las que puedan acudir. Entonces, creo que esta red, desde esta estructura de promover factores protectores en la propia comunidad, es voltear a ver qué es con lo que sí se cuenta, no solamente lo que no se tiene, sino que sí tenemos, y buscar esta forma de articularnos. Ahora, si no está, ¿cómo podríamos articularnos? Creo que siempre la organización ahí de las personas involucradas en la comunidad ayuda muchísimo para que podamos tener una forma pues, de respuesta que promueva esta protección dentro de nuestros espacios sociales, ¿no? Muchas gracias. Y tenemos una pregunta también acerca de cómo incorporar la perspectiva de género en el tema, en este tema de suicidio, para generar políticas públicas efectivas. ¿Cómo hacerle también como participantes en el sector salud y que se pueda promover estas políticas? Este elemento de la perspectiva de género me parece un componente fundamental que debe de acompañar cualquier política pública. El cómo hacerlo, pues yo creo que es visualizar, o sea, primero visualizándolo, ¿no? La importancia que tiene. Una cosa que a mí me parece muy importante rescatar también desde nuestra experiencia es el trabajo que tenemos con grupos muy específicos, que son grupos vulnerables por estas también cuestiones de género, ¿no? Y aquí hablo incluso de identidades, o sea, de las diferentes identidades que existen, de los diferentes grupos que hay al respecto, también de comunidades específicas que se han organizado muy bien y que le han dado voz a su forma pues de buscar una manera de tener mayor inclusión en la sociedad. Entonces yo creo que el hecho de generar esta sensibilización con los que toman decisiones en materias de salud pública, pues eso es un elemento fundamental, creo que visibilizándolo, ¿no? Visibilizando la importancia que tiene tener pues este abordaje de manera transversal en cualquier política de salud pública, creo que es muy importante. Entonces, pues al menos dejan, porque yo creo que se han hecho muchas cosas al respecto, entonces visibilizando qué es lo que hay, qué es lo que nos puede aportar, desde dónde pueden todos estos trabajos previos considerarse o articularse para que realmente se tenga esta perspectiva en cualquier tipo de política que se tome. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando esta sección de preguntas y respuestas, sigo leyendo muchas inquietudes de padres de familia, sobre todo de adolescentes, con intentos suicidas o que ya lo hicieron y que los padres quieren prevenir el que lo vuelvan a hacer y preguntan sobre cuáles son esos puntos básicos o esas alertas de que por aquí ya debo de empezar a atenderlo de manera clínica o psicológica o algo así, que mucho lo comentabas en tu presentación, pero los padres quieren sentir como, bueno, ¿qué tengo que hacer si estoy viendo que mi hijo, veía aquí un testimonio está escuchando música que lo incita a tener esta conducta suicida, que siguen en redes sociales algunos influencers también que los están incitando a tener este tipo de actitudes que los lleva a tener pensamientos o incluso actitudes de este tipo suicida. Entonces, como padre, pues todos estamos preocupados de cómo hacerle, cómo detectar, cómo cortar ciertas redes que pueden llevarlo a este tipo de situaciones drásticas. Entonces, ¿qué nos puedes hablar? ¿Qué consejos nos puedes dar para este punto específicamente para padres? Para padres de familia, sí. Bueno, primero identificar las señales, como tú mencionabas, de qué nos está diciendo, cómo nos está comunicando mi hijo, ¿no? O el adolescente que a lo mejor no necesariamente son padres, pero que conviven muy cercanamente con ellos, mi sobrino, mi primo, etcétera.
¿Qué tipo de señales de alerta yo debería de identificar en ellos? Las señales de alerta principalmente están vinculadas o de las que más se ha estudiado es pues el que empiezan a aislarse no solamente de la familia, sino también de los amigos. O sea, como estas señales que muy probablemente muchos de ustedes las conozcan y las han visto, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son señales de alerta en relación a que no nos están comunicando a lo mejor de manera muy clara cómo se sienten. Pero entonces ahí creo que como contexto, ¿qué podríamos hacer? Pues primero, como les mencionaba hace un momento, identificar que la escucha es un elemento y un componente fundamental. Pero esta escucha debe de acompañarse siempre con un manejo muy cuidadoso que no resulte invalidante para el otro. Porque si yo escucho que está escuchando música, ¿no? Que considero que es una música que pues está promoviendo en él ideas, no sé, como de la muerte, de no sé qué otro tipo de ideas, pero si no, yo tengo ya una aproximación desde mis juicios o desde mis valores de esta música no es algo que le ayude, pues en vez de lo que les decía con respecto al comportamiento suicida, en vez de tratar de erradicarlo o de verlo como un problema, hay que tratar de entender por qué lo está haciendo. Hay que tratar de comprender qué es lo que lo está llevando a interesarse por esa música. ¿Qué es lo que lo está llevando a interesarse por estos reality shows o estos influencers? ¿O qué es lo que a lo mejor perciben en la forma de comunicar de estos diferentes mecanismos que les llame la atención, que les inquieten? Y yo creo que la prohibición es lo que menos recomendaría, porque hemos visto que eso es lo que hasta genera como mayor interés por hacerlo o por buscarlo. Entonces, hay que abrir alternativas. Yo creo que siempre la solución también está vinculada con el generar otro tipo de alternativas, pero que se basen también desde el interés que tienen los adolescentes, por ejemplo. Entonces, si yo identifico que él escucha esta música y todavía no tengo claridad del por qué lo hace, sería muy bueno que a lo mejor mi aproximación a tratar de entender por qué lo hace sea desde yo preguntarle, pero el cómo preguntarle es lo que puede ayudar a que se abran estos canales de comunicación que permitan realmente generar un entendimiento. Es decir, si yo me aproximo de una manera abierta para decirle, oye, me he dado cuenta que últimamente escuchas mucho este tipo de grupos, o ves este tipo de no sé, videos o películas, series, etcétera, me gustaría preguntarte qué es lo que más te interesa de eso, qué es lo que te gusta, por qué te llama la atención, o cuéntame un poquito de qué van. O sea, si esto simplemente por la idea de querer saber un poquito más, lo coloco así desde mi inquietud, más allá de decir, porque desde la crítica, ¿no? Casi siempre muy acompañada de, ¿cómo se te ocurre ver estos programas? Este hombre está haciendo no sé qué barbaridad. O sea, este tipo de comentarios que son muy naturales y legítimos de los papás, yo lo entiendo, pero lo que he visto es que no les funciona. No les funciona porque de repente, pues lo dicen y el chavo les dice, ¿ves? Contigo es imposible hablar, no se puede, ¿qué te importa? Pues esos son mis gustos, etcétera. Entonces, creo que ahí lo que nosotros trabajamos mucho en la comunidad con los papás de adolescentes que tienen este tipo de riesgos es orientarlos hacia cómo construir estos canales de comunicación efectiva. Pero para lograr esta construcción de canales de comunicación efectiva, como papás también tenemos que saber qué es lo que a nosotros nos angustia, qué es lo que nos inquieta de que escuchen este tipo de músicas, cuál es nuestra preocupación y validar esta preocupación y decir, ok, sí, tengo una preocupación, un interés genuino por saber que mi hijo está escuchando esto y me preocupa. Entonces, ¿cómo se lo comunico a él de tal forma que él me entienda y que sepa que yo estoy preocupada por él sin que lo viva como una agresión, sin que lo viva como una imposición, sin que lo viva como un ataque, como una crítica, como un juicio invalidante? Entonces, ahí viene el reto. Si yo reconozco que a mí me preocupa mucho que él esté escuchando esto, porque ya intentó además suicidarse, porque se autolesionó, ok, hay un miedo muy grande en mí. Entonces, ¿cómo le digo yo a él que percibo, que siento esta inquietud, de una manera que él me escuche y también me entienda? Y seguramente, o sea, estoy casi segura que eso, porque lo hemos logrado, como tener estas dos perspectivas que no siempre van a, o sea, no es buscar tener
el entendimiento, o sea, que el adolescente me entienda por completo y respete y acepte lo que yo digo. Con que lo entienda, es un muy buen inicio. Así como con el hecho de que nosotros entendamos, por otro lado, qué es lo que le está pasando a él. Ya con eso creo que podemos generar otro tipo de aproximaciones. Espero que sea como una orientación que ayude, pero creo que primero que nada sería nosotros identificar, ay, qué necesitamos de hacer ante esta situación, cómo me siento, y ver de qué forma me voy aproximando a él, que es una manera validante que abra la comunicación y no que la cierre. Perfecto, sí, muchas gracias. Y es justo lo que mencionabas también en tu presentación de esta evaluación del riesgo, de saber cuándo tomar decisiones sobre el riesgo que estás percibiendo y que estás viendo. Y a partir de eso, crear un plan de seguridad que como familia, como individuos también, pues nos permita intervenir de manera más efectiva. Entonces, toda esta información que nos has dado, la verdad es que es muy valiosa, de mucha importancia y veo, como te decía, con muchas inquietudes y sobre todo el que nos puedas dejar como toda esta información y que puedan ellos volverlo a ver o compartirlo con algunas personas que ven que necesitan esta información. Entonces, te agradezco muchísimo. Vamos a dejar la grabación en nuestro canal de YouTube para todas esas personas que crean que les va a interesar, que les va a ayudar toda esta información que la doctora Paulina nos acaba de dar y que realmente es de mucha ayuda. Te agradezco muchísimo por toda esta información, por haber participado en este ciclo de videoconferencias. Y vamos a cerrar con esto. Te agradezco y vamos a poner tu constancia de participación por haber participado y a nombre del doctor Eduardo Lascano, secretario académico de esta institución, pues te damos esta constancia de la participación que tuviste en esta videoconferencia con el tema conducta suicida desde la perspectiva clínica comunitaria. Muchas gracias, doctora Paulina, te agradezco mucho. Y a todos nuestros participantes también, gracias y los esperamos en nuestra siguiente conferencia dentro de 8 días, que es conducta suicida, ahora sí, en el contexto de la pandemia, con mucha información que ya nos compartió también la doctora Paulina, pero que la doctora María del Rosario y la maestra Herendia nos van a compartir justo todas estas estadísticas y toda esta información a partir de la pandemia que estamos todavía viviendo. Muchas gracias a todos y los esperamos pronto.